Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, ingresando en provincianet.com.ar/online o por WhatsApp al 11 5559 5000. Podés pagar con tarjeta de débito de cualquier banco, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 220 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, amigos? Bien, buena semana para todos y todas. Muy bien. ¿Está en el territorio nacional usted, Totó? Sí. He vuelto. Me parece muy bien. Siempre estoy volviendo como traidor. Siempre está, exacto. Siempre está volviendo. Muy bien. Bueno, en el capítulo de hoy, una sugerencia que no hizo en una oportunidad, sino en dos oportunidades, el licenciado Alfredo Zayat, sugiriendo sobre los últimos movimientos tácticos de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Sí, Cristina es pragmática o dogmática. Bueno, a partir de ahí, algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes, Alfredo, Pablo, y también con los oyentes. Primera cuestión, cuando se habla de pragmatismo, generalmente se habla en términos elogiosos, ¿no? Es una característica, si se quiere, para el elogio, cuando alguien le asigna al otro el atributo de ser pragmático. Controvertida esa definición. Bien, pero generalmente... Para los idealistas, no. Probablemente, muy bien. Bueno, para los idealistas quizás no. Bien, o sea, sería idealista en contra de pragmático. El caso dogmático generalmente se lo adjudica también a sectores que no asumen la posibilidad de nuevas ideas, de nuevos elementos, claro, y que siempre, bueno, están regulados por un dogma. Esa es la primera cuestión, ¿no? El pragmatismo sería un atributo positivo y el dogmático, a grosso modo, sería un atributo negativo. Segunda cuestión con respecto al tema del pragmatismo. Generalmente, por lo menos en el vocabulario, en la literatura, del comentario, del análisis político, el pragmatismo tiene que ver con un giro hacia el centro o un giro hacia la derecha. Digo, Menem abrazó, después de decir salariazo y revolución productiva, el dogma neoliberal y es definido como un pragmático. No hay muchos, y me cuesta reconocer a mí, y los convoco a ustedes, no es una chicana lo que estoy haciendo, es porque realmente me cuesta entender giros pragmáticos hacia, llamémoslo, la izquierda, digamos. Me cuesta reconocer giros pragmáticos con respecto a la izquierda. No digo que no los haya, pero me cuesta reconocer en la historia. Perón en el exilio. Lo tiro. Perón en el exilio Perón en la resistencia tuvo momentos, hubo momentos quizás... Estoy pensando en voz alta a partir de tu convocatoria. Está bien, bueno, igual en los 18 años Perón fue de Cook a Paladino, ¿no? Digamos, hay una gran escala de grises y en el medio Bandor, digamos, ¿no? Como es un tema complejo. Y el último tema es dogmática, pragmática, Cristina, y a mí me gustaría, para problematizar la contradicción, el clivaje, como dirían los muchachos que se dedican a las ciencias políticas, y las muchachas también, por cierto, el tema de si Cristina toma decisiones condicionadas y cuántos condicionamientos hay sobre su situación personal / familiar a la hora de las tomas de decisiones. ¿Cuánto del pragmatismo que vemos en Cristina es además condicionamiento del político, del que tienen todos, porque toda persona que se dedica a la política y al ejercicio del poder o la búsqueda del poder tiene un condicionamiento, y Cristina no es una excepción en ese punto? ¿Cuánto del condicionamiento político y cuánto del condicionamiento personal? Y ahí parto de un dato
que yo tenía en aquel momento y que después Cristina deslizó, que la candidatura de Alberto surgía a partir de un condicionamiento personal y político importante, judicial fundamentalmente, sobre ella y sobre integrantes de su familia, más precisamente sobre su hija. Ella de alguna manera blanquea ese análisis en diciembre del año pasado, en la reunión que tiene con actores e intelectuales en Pilar, donde dice: pensé más como madre que como dirigente política. Lo dice públicamente y utiliza más o menos estas palabras. Entonces, me gustaría agregar el detalle eso. Más allá del análisis político, de dogmática o pragmática, para mí también hay una Cristina, naturalmente, en un punto condicionada, especialmente por todo lo que tiene que ver con la cuestión judicial. Y creo que ahora, dicho sea de paso, donde ella está enfrentando un juicio donde probablemente sea condenada, según sus propias palabras, la sentencia está escrita y es una sentencia condenatoria, no según mis palabras, según la de Cristina, también creo que de alguna manera la condicionan a Cristina. Déjame que, para tratar de entender, que la condicionan a qué, digamos, qué es lo que decís, en los comportamientos, en las decisiones políticas que tomó y está tomando. Eso es lo que... La condición, exactamente, con las mismas palabras que lo dijiste vos, suscribo. La condicionan en sus decisiones políticas, sí. Bueno, las condiciones políticas no son también siempre las que te pueden volver más pragmático o más dogmático eventualmente, digamos. Siempre hay una condición externa que te hace poner en un lugar en otro. Uno podría presumir, o entiendo lo que vos decís, que Cristina advierte que en la situación actual había una situación de crisis, el escenario electoral era muy negro, 2023 con derrota electoral, lo que podía pasar en términos judiciales, además de políticos, y ante esa situación estoy interpretando lo que vos querés decir, puede haber entendido que en ese contexto era necesario tomar alguna serie de decisiones como la que se está presentando hoy, que ocurrió creo que estrictamente el día martes con la presentación del tema segmentación de tarifas, algo que ya hablamos, que cuando se planteó hace 2 meses por Guzmán era mala palabra y después ahora parece una especie de alineamiento dentro del frente de todos, por lo menos de los actores principales, validando un esquema de segmentación que parece más duro que aquel. Ahí vamos por ahí. Yo la veo por ese lado. Creo que la situación tiene un nivel de precariedad política muy grande en general para todo el frente de todo y en particular con Cristina Fernández, que como Cristina Fernández es la socia mayoritaria, es la que tiene más para perder, porque es el que tiene la que tiene el capital mayor. Yo advierto, sí. Déjame hacer una línea, perdón, Alfred. Primero que yo creo que hay una regla general respecto a la hipótesis de una Cristina dogmática, que también es una construcción, porque alguien que gobernó 8 años, que estuvo sumada, fue una figura importante durante el gobierno de Néstor también, lleva 12 años en el poder efectivo y después tuvo su tiempo de jefatura de la oposición. Digamos, esa supervivencia y esa permanencia, siempre hay un componente que tiene que ver con el ejercicio del poder, y yo creo que el ejercicio del poder, llámalo como quieras, siempre te obliga a tomar decisiones, las decisiones que querés y las decisiones que podés. En el que podés es mucho más fácil ser dogmático desde un podcast, desde tomar el café o desde la oposición minoritaria, que ser dogmático en el ejercicio del poder cuando vos tenés que gobernar para 45 millones de personas, como el caso de un presidente de la Argentina. Por lo tanto, me parece que ahí hay un primer elemento. El ejercicio del poder te lleva a situaciones de cierto pragmatismo, porque tenés opciones y dentro de las opciones tenés que elegir. No necesariamente o no siempre haces lo que vos querés. Cuando yo pensaba en tu idea de dogmático, voy a decir algo que es muy difícil porque en algún momento se genera una discusión y tiene que ver con el primer Kirchner, que el primer Kirchner toma de alguna manera como una bandera muy fuerte en su momento también el tema de derechos humanos, que era algo que venía de su matriz original de los 70 y demás, pero que también es el primero, sobre todo luego del periodo del menemismo, del periodo de los indultos, digamos que lo toma con una dimensión, con una centralidad, que también esa centralidad en un escenario económico y de sociedades políticas que posiblemente eran los mejores, le permite vincularse con sectores
de la política, sectores del progresismo, sectores de la izquierda, que posiblemente sin ese elemento no hubiese podido establecer relaciones, vínculos o adhesiones como finalmente termina logrando. Estaba pensando en esta historia de los pragmatismos, que también también una acción, si se quiere, dogmática, puede esconder detrás una idea pragmática, una idea de alguna manera que te permite entender o establecer las herramientas y las posibilidades que tenés. No sé si soy claro en ese punto sobre lo que ocurrió con Kirchner y los derechos humanos. ¿Vos pensás que fue un acto de pragmatismo político haber tomado la bandera de los derechos humanos y todas las reformas que realizó en ese sentido, digamos? Yo no quiero ser claro en esto. Yo creo que tenía su matriz original de los 70, ¿sí?, de su experiencia personal, de sus amistades, de sus vínculos. De hecho, te vas al año 2000, cuando empieza a hacer la carrera nacional, sus primeros vínculos tienen que ver, digamos, con su propia historia, y eso es un elemento muy fuerte. Quiero decir que en el ejercicio posterior del poder, al darle una centralidad, también se convierte en un elemento que tiene una funcionalidad política importante y le permite vincularse con sectores de la política y con sectores básicamente de la centroizquierda o del progresismo, que por las relaciones políticas, por haber llegado con algunos sectores del peronismo y por algunas historias anteriores, no sé si posiblemente no le facilitó o le estableció un vínculo de otro orden en ese sentido. Déjeme dar, digamos, como lo veo primero a nivel conceptual, en línea con lo que mencionaba Dani, en el sentido también de concepto, y voy directamente con una sentencia que es lo que yo pienso. Digamos, Cristina no es dogmática. Yo creo que puede tener más o menos intensidad su pragmatismo, y dentro del pragmatismo algunos pueden confundir vinculado con el tema si es oportunista o no es oportunista, porque cuando vos ahí mencionaste a Carlos Saúl, yo creo que ahí había una cuota claramente también de pragmatismo, pero también de oportunista, vinculado con la preservación del poder. Pero bueno, ahí ya entraríamos en otro capítulo, que es el de Carlos Saúl, pero quiero concentrarme con el tema de Cristina. Digamos, ¿por qué pienso que no es dogmática? Y yo creo que la construcción que ha hecho la derecha a lo largo, yo creo, desde el 2008, para poner alguna fecha inicial sobre cuál era su evaluación sobre el kirchnerismo, es una figura, que Cristina es una figura dogmática, autoritaria, vertical, que no admite el disenso, digamos, una autócrata. Digamos, esa es la idea de caricatura que presenta la derecha sobre Cristina. Como pienso que no es así, que es una caricatura, por eso reafirmo que Cristina no es dogmática. Ahora bien, yo creo que voy a otra visión que es también bien amplia, porque mencionamos Carlos Saúl, mencionamos también a Perón. El peronismo es pragmático en el ejercicio del poder si uno hace todo el recorrido, y la verdad que sí, esa es mi evaluación. Y Cristina, como antes también Néstor, son peronistas y por consiguiente son pragmáticos y dan respuestas a los momentos históricos que viven. Digamos, si están en la militancia, si son oposición o si son o ejercen el poder, ¿no? Y entonces en cada uno de esos momentos históricos han tomado posiciones, y han tomado posiciones vinculados con, obviamente, sus intereses políticos, sus objetivos políticos, su proyecto político. Y ahí es donde aparece ese pragmatismo. En este periodo, para hacerlo ahora más breve, en el periodo de el gobierno de Alberto Fernández y previo, como también mencionaba Dani y Pablo, condicionada tanto por temas políticos, electorales o familiares, la verdad que Cristina ha demostrado un pragmatismo fenomenal al elegir a Alberto Fernández como candidato y también a incorporar a Massa dentro de la alianza del Frente de Todos. Tanto Massa como Fernández se fueron de sus gobiernos
con fortísimas críticas y después se dedicaron durante años a cuestionarla hasta niveles ofensivos en términos personales. Digamos, quien tiene un comportamiento dogmático, cerrado, autócrata, no reabre esos vínculos. Bueno, Cristina sí. Lo mismo pasó, si querés, con Juan Mansur, el actual jefe de gabinete, donde también se había distanciado, pese a que Mansur fue su ministro de salud, pero Mansur en el 2008 decretó que Cristina es un ciclo político concluido. Sí, 2018. 2018. Y pese a eso, bueno, Cristina lo postuló y le dijo a Alberto Fernández que lo nombrara jefe de gabinete y lo incorporó. Entonces voy a referirme, y aquí cierro esta partecita, vinculado con el tema económico, que también con la vinculación que tiene con el sector financiero, siempre se ha dicho que, bueno, siempre se enfrenta, que siempre es una dogmática en relación con el sistema financiero. Y en todo caso, lo que mostró Cristina, y fundamentalmente en los últimos 2 años de su segundo mandato, es que quiere negociar, no es que quiere someterse, pero con niveles de pragmatismo. Por eso, siendo ministro de Economía, Axel Kicillof canceló la deuda con los españoles Repsol por la nacionalización de YPF, y ahí puso la platita. Cerró un acuerdo de refinanciación de deuda con el Club de París, puso la platita. Pagó varios juicios con fallos en contra en el tribunal del CIADI, que depende del Banco Mundial, a favor de multinacionales, puso la platita. Y después le faltaba cerrar el juicio de los buitres. Quería poner la platita, pero no simplemente, digamos, estar sometida a qué es lo que querían los buitres, además que los buitres no querían cerrar. Esto es, no querían cerrar porque había toda una estrategia geopolítica vinculado en ese caso, en ese momento se tiene que acordar del tema Irán, Nisman, digamos, el tema en contra del populismo en América Latina, y los buitres fueron el ariete de la derecha en Estados Unidos. ¿Pero por qué era pragmática y para cerrar? Porque estaba claro que con el control de cambio se estaba quedando sin dólares en el Banco Central, y lo que necesitaba era abrir el mercado internacional de crédito. Para eso quería, bueno, ¿a dónde encontrás ahí dogmatismo? Al revés, digamos, una adaptación de sus políticas vinculado con el mercado financiero en función a tratar de cumplir su proyecto político, el proyecto político que tenía sus objetivos económicos. Y me parece que así es el comportamiento que tiene Cristina, por eso yo pienso que es una peronista, con todo lo que implica el peronismo a nivel de lo que es el pragmatismo. Ahí, déjame sumar una cosa, Dani, porque yo creo que la pregunta está bien y es una pregunta que es un poco tramposa también, porque en realidad me parece que el planteo que se hace no es la cuestión de dogmatismo o pragmatismo de Cristina, sino si el hecho de el pragmatismo, entendido en estos términos, de las decisiones que toma en este momento son aceptables, son lógicas, son comprensibles o son un error, porque también, insisto con esta idea, ejercer el poder sin lo que uno define como pragmatismo me parece que es prácticamente imposible. De hecho, todas las apreciaciones, todo el detalle del indulto de Cristina a Alberto Fernández, a Sergio Massa, a los gobernadores y demás, partía de un concepto original que era que si quería volver a ganar necesitaba de esos actores, ¿sí? Posiblemente claro. También podría entrar la frase, te tenés que comer un sapo, o te tenés que tragar un sapo, 2, 10 o 25, y me parece que la discusión de fondo, y originalmente cuando tuvimos esta charla, partía de ahí. ¿Cuántos sapos puede ser? ¿Pero por qué sapo? ¿Pero por qué sapo? Ahí la pregunta, porque es parte de la gestión de la política. Pero por eso yo lo estoy llevando como un interrogante. Yo lo que digo, mi pregunta es esta, o en todo caso, el pragmatismo, pongámonos entre comillas, o el realismo extremo que demuestra Cristina en este caso, aceptando, validando, acompañando una segmentación que hace 2 meses el kirchnerismo consideraba, digamos,
incorrecta, inhumana y demás. Ahora lo acepta. Cambiaron las condiciones, eso puede hacer que en este momento sea aceptable. Lo que yo digo, esa misma medida es aceptable porque cambiaron las condiciones, porque cambiaron la relación de fuerza, porque los actores son otros. Yo creo que de fondo, cuando tuvimos esta primera conversación, tiene que ver con eso y tiene que ver con algo que yo creo que cuando hable, por eso estoy haciendo la intro para que hable Dani, cuando Daniel habla de una Cristina desmagnetizada. Y déjame cerrar una cosa más. Y tiene que ver con que uno no necesariamente, ya lo dijo Perón, con si solo te quedas con los buenos no te alcanza para nada, necesitas a los buenos y los malos, haciendo esa apreciación. La sociedad que tiene que establecer con algunos actores que cree necesario para poder ganar en el 2019, lo que acepta sobre la hora de Daniel Scioli. Después también posiblemente hay un momento que vos podés dilatar las decisiones y el menú de opciones también es limitado. En un momento posiblemente no tenés más opciones que recurrir a eso o encerrarte en hacer una minoría o renunciar a la posibilidad de ganar. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la decisión de ser competitivo y la decisión de jugar y la decisión de ganar. No sé si eso es pragmatismo o como sea. Y ahí voy a cerrar con una sola reflexión, que en un momento yo me acuerdo campaña del 2019, me lo encuentro, a Guado de Pedro ya prescribió el plazo, por lo tanto era septiembre, octubre, no, creo que era entre La Paz y la General, en Tucumán. Hay una actividad ahí, habíamos sido unos pocos periodistas y hablo con Guado, me lo encuentro a Guado, estamos charlando y Guado dice algo que después se supo porque tenía que ver con eso, que era que la decisión del 2017 de Cristina con Unidad Ciudadana era una forma de decir, che, midamos a ver cuánto vale cada uno. Ya en ese momento estaba midiendo cuánto vale cada uno. Entonces queda claro que yo en Provincia de Buenos Aires gano 38, que Massa vale 11 y que Randazzo vale 5. Yo con eso ya me puedo sentar, ya sé quién gana en su provincia, dónde tengo juego en la provincia, dónde puedo mover. Entonces, de alguna manera, ese 2017, que supone que Cristina se repliega, también uno lo puede entender como una decisión estratégica en ese momento para ver cuánto valía cada uno y si en todo caso los valores individuales, aunque la matemática de la elección no es lineal, esos pedazos que después podías juntar, te sentabas a negociar y sabías más o menos cuánto podía valer Massa cuando lo traías en el 2019, porque solo Massa en el 2017 había sacado en la general, si no me equivoco, 11 puntos. Entonces, también esa decisión que en un momento puede haber sido de aislarse, de ir sola, de no querer ir a una paso con Randazzo, que sé yo, podía tener lo que a priori podía parecer una cuestión dogmática, podía tener en el fondo una decisión de estar midiendo, de haciendo un movimiento pensando en la próxima acción. Bien, yo los escuché muy, muy atentamente y si tengo que establecer un dictamen, para mí Cristina es dogmática en algunos aspectos, porque tiene una estructura de pensamiento que la constituye a ella y a su fuerza política, no sé si ponerle nombre como dogma y demás. Y también definitivamente, como toda figura política del nivel de Cristina, que estamos hablando de un nivel histórico, ¿no? Claramente, más para bien o para mal, para los que le gusta, para los que no le gusta, 2 veces presidenta, se fue con 400.000 personas en la calle, tuvo 4 años de escarnio y persecución y después volvió a ocupar el gobierno en compañía de Alberto Fernández, lo cual le da una dimensión histórica. Claramente es una figura que utiliza la herramienta del pragmatismo, como la utilizó, no sé, Lenin con la nueva política económica, en algún momento hace un giro aperturista, como lo hizo en el periodo especial Fidel Castro, cuando cae el muro de Berlín, digamos. Te hago una pregunta. Entonces, vos decís que es más dogmática que pragmática. No, yo no podría establecer, yo creo que utiliza, a ver, yo entiendo qué estamos debatiendo ahora. ¿Es dogmática o es pragmática?
Entonces, a ver, la decisión de poner a Massa, ¿es una decisión dogmática o pragmática? Yo creo que es una decisión, el pragmatismo de Cristina, en mi opinión, de lo que yo observo de la segunda bandeja y veo el partido, desde el condicionamiento. Creo que Cristina, en lo que creo yo, porque yo no lo hablé esto con ella, si lo hablase se lo podría preguntar y lo comentaría acá, creo que Cristina ve que probablemente vaya a una condena, que esa condena probablemente le quite los derechos políticos, o sea, la posibilidad de que sea proscripta. Vos me decís, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? No tengo la bola de cristal, pero está dentro de las 40 del mazo y esa carta puede salir. Creo yo que... El gobierno estaba muy débil también, el gobierno estaba muy débil. Al límite de la descomposición, claro, más que sí, débil. Por eso. Sí. Al límite de la descomposición. Para mí este gobierno sigue existiendo porque lo sigue sosteniendo Cristina. En mi modo de ver las cosas. Esto es una opinión, una observación. Otra cosa yo que creo que observaría Cristina, además de su situación judicial que la condiciona, creo que vos sabés mucho más de este tema que yo, Cucho y Pablo también. Creo que lo que está tratando Massa de evitar es una maxi devaluación de 20, 30 o puntos que coloque a la inflación en la Argentina en 120% anual. Y que directamente dinamite cualquier tipo de perspectiva electoral del Frente de Todos, vaya como vaya. Sí, ese es el escenario que tratan de evitar, claro. Exactamente, el escenario que trata de evitar. Por eso, y es un buen punto para el guzmanismo, si se me permite, ahora se justifican medidas que a Guzmán le decían ajustador serial, y ahora pasan cosas que son mucho más profundas que la de Guzmán, porque el ajuste tarifario... El contexto político es diferente. Por eso las mismo. Relaciones políticas, eso es lo que sí. Yo creo que Cristina, para mí, toma este giro hacia el centro, llamémoslo, porque además se terminaron los discursos de Cristina, por ahora, casi no hay, públicamente no se conoce la palabra, lo último que se conoce fue la foto con Massa sonriendo los dos antes de asumir. Hoy apareció otra foto con Samper ahí en el Senado. Sí, pero un tema... No, bueno, está bien, pero lo convenció. No para el mercado interno, no era lo mismo que hubiese aparecido una foto con Alberto Fernández o con Raberta. Sí, obvio, lo dije igual, un poco irónico. Déjame decir una cosa, Dani. Tu comentario, tu definición de que el contexto, de que el giro hacia el centro y demás, también de alguna manera uno debería presumir que si esa era la acción pragmática, entendiendo Cristina, o bien Cristina ve que no hay otra alternativa que esa, ¿sí? O ve que no quiere ser la cara de esa acción, digamos. ¿Por qué te pregunto? Porque también había un planteo, lo charlamos en algún momento. Hay un modelo, digamos, más allá de las objeciones que le hacía Cristina y el kirchnerismo Guzmán. Había un modelo alternativo, había un planteo sobre, bueno, acá habría que hacer esto. ¿Tenía Cristina un hombre, una mujer, un dirigente, alguien para poner en economía para hacer otra cosa? ¿Tenía otro plan y otra cosa y una figura para hacerlo y no quiso usarlo ahora? ¿O Cristina también este giro hacia el centro es porque no ve que haya otra alternativa? Porque también la otra variable es, bueno, se venían observando otras cosas, se venían haciendo planteos. Es cierto que cambió el contexto y la fragilidad del gobierno, y yo lo voy a repetir a cada momento, siempre con una semana de diferencia. Hace un mes y una semana estábamos hablando de anticipo electoral, de asamblea legislativa, de quién no llegaba, de quién llegaba, qué podía pasar, todos los escenarios catastróficos. Eso cambió. Ahora, mi pregunta, en esa idea del pragmatismo, del dogmatismo, lo que yo quiero decir es, Cristina, y por ahí ustedes pueden ensayar alguna hipótesis, ¿veía que había otra opción? ¿O gira hacia Massa y hacia el modelo Massa, que posiblemente en su matriz tenga muchísimas diferencias con lo que piensa y expresa Cristina? ¿Cree que eso es lo único que hay? ¿O podría estar pensando que había un plan B y por ahora no lo quiso jugar? Porque también hay una tesis sobre eso. Hay una tesis de que
En definitiva, el modelo Massa lo lleva adelante Massa, con acompañamiento silencioso, sin críticas por ahora y demás, pero lo lleva adelante Massa. A ver, una metáfora futbolística, ¿me permiten? Sí, me gusta, esa me gusta. Bien, si hablamos de alguien dogmático, claramente hablamos de Marcelo Bielsa, ¿no? Es alguien casi hace... No me gusta eso. No, bueno, ya sé que yo soy bielcista. Yo ya sé, pero bueno, pero es claro que no le importa ganar. Bueno, dale, ¿no? dale. ¿Cómo que no le importa ganar? Bueno, pero si pierde puede hacer una conferencia de media hora explicando la derrota. Dale, después hacemos un podcast sobre fútbol. Puede hacer un cuento de un lateral en la mitad de la cancha. Pará, bilardista. Dale. No, me vas a quebrar en vivo. Se me puso Grigol, la piel de gallina. Perdóname, Bielsa. Yo soy bilardista de izquierda. Sí, escúchame, Bielsa es un hijo de Grigol, para que sepas. Sí, lo sé. Bueno, siga. Bien, no, Bielsa es un gran técnico y me gusta mucho cómo juegan sus equipos, pero ahora vamos a poner un poco más de seriedad en mi comentario. Bielsa, que para decir una manera es un hombre que está convencido de sus ideas. Sí, está muy convencido de sus ideas y le gusta aplicarlas hasta el límite de la capacidad instalada, ¿no? Cristina es bielsista. No, pregunto, Bielsa en el Mundial 2002, digamos, tuvo toda la eliminatoria de ese Mundial diciendo Crespo y Batistuta no pueden jugar juntos. Llegó al Mundial 2002 en el partido contra Suecia y los puso. El tercer partido, si no quedábamos fuera. Por eso, era el partido definitorio porque quedábamos fuera. 5 de la mañana. Cosa que terminó pasando, quedamos fuera del Mundial. Y cuando le preguntaron a Bielsa, dijeron, se rompió, me acuerdo de la expresión que utilizó él, se rompió el partido. O sea, para decir una manera, las decisiones en un punto dejan de tener cierta lógica. Pregunto yo si no estamos en un escenario similar. Me lo pregunto, no lo estoy afirmando, porque es muy difícil aplicar una cosa que la otra. Casi lo afirmás, pero estamos en eso. Me pregunto si no estamos en una situación similar a tipo, se rompió el partido, como que se toma a mano cualquier tipo de alternativa. Ahora, pero repito eso, ¿vos pensás que Cristina cree que se podría hacer otra cosa? Pero en una emergencia, como si vos volvés a lo de Bielsa, si querés, Cristina, en una emergencia, bueno, hacés lo que pensás que en ese momento te puede salvar. Y en este momento, Cristina impulsa a Massa al Gabinete Nacional porque nace de la emergencia económica, porque no hay dólares en el Banco Central, y entonces tenías una corrida cambiaria permanente, y después por la urgencia política e institucional que ustedes dos estaban mencionando. Entonces, frente a eso, dice, bueno, hacemos eso. Si la salida es una sola, no es ni pragmatismo ni dogmatismo, es una sola. No es una elección. ¿Y cuál sería una opción? Es la pregunta. A ver, hipótesis, pero pongamos hipótesis. ¿Cuál podría ser? Es lo que yo estoy preguntando. Estoy diciendo, por ahí, Cristina termina aceptando a Massa, ¿sí? Como ministro de Economía con plenos poderes. No tenía un candidato de ella para poner como ministro de Economía. Pero imagínate poner estoy preguntando, voy a esa respuesta. Imagínate un ministro de Economía kirchnerista. Pusieron a Batakis, Silvina Batakis, que no podés identificarla con cristinismo, sí, con las ideas del kirchnerismo, pero no era del núcleo de Cristina. Digamos, al revés, siempre es del núcleo de Scioli, podés pensar. Entonces, y fíjate lo que pasó en esos 25 días. Imagínate si pones un ministro de Economía kirchnerista. Les quiero preguntar algo a ustedes dos, que ustedes recorren el palacio y hablan con los protagonistas. La urgencia número uno hoy en términos económicos, políticos y sociales es evitar una maxi devaluación. La urgencia, el incendio en la cocina. ¿Es ese? Es conseguir dólares en cantidad del Banco Central para evitar una fuerte devaluación. Para mí, eso es. Para vos, Pablo, también esa es la urgencia. En el corto plazo estamos hablando. Es tener la fortaleza suficiente como para evitar una devaluación indeseada. Digamos, una devaluación impuesta por el mercado. Si después en otras condiciones
en otro marco, con otras herramientas, con otros fierros, podés... Con guita en el Banco Central. No, quiero decir, si después en un momento vos considerás que estás en otras condiciones y una alternativa es la devaluación, yo creo que hoy todos cancelan la hipótesis esa, porque una devaluación con esta situación sería una salida a un vacío, a un desierto donde no se sabe cuál es el... Una devaluación en estas condiciones, Cuchus, llevaría a la inflación a 120 puntos. Depende de la magnitud de la devaluación. Una devaluación sin reservas te lleva a una espiralización que no tenés idea de a dónde puedes llegar. Digamos, el esquema que se puede llegar a deducir de economistas que no están en el Ministerio de Economía hoy, pero que antes estaban más cerca de Massa, es para hacer un ajuste del 20 al 30% del tipo de cambio necesitas tener muchas reservas y orden fiscal, o sea, equilibrio de las cuentas públicas. Condiciones que hoy no se dan. Hoy no se dan. Entonces, si vos decís, consigue el equilibrio fiscal, consigue, por lo menos, vamos a poner un número, 10.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, ahí podés llegar a pensar que podés impulsar una devaluación administrada. Ahora bien, ahí viene, para mí, un inmenso condicionamiento político. No te da el tiempo, hoy, no te da el tiempo para conseguir el equilibrio de las cuentas públicas, esos 10.000 millones de dólares, no te da el tiempo en términos políticos, porque vos tenés, si mal no recuerdo a nivel de la fecha, me lo decís, Pablo, junio las listas, agosto las PASO, octubre las elecciones, algo así. Es así, sí, así. Bueno, no te da el tiempo, ya estás en agosto, no te da el tiempo para conseguir, digamos, el equilibrio fiscal con suerte, digamos, o con un manejo así de las cuentas públicas, puede llegar a fin de año. Con las reservas lo mismo a fin de año. Si vos haces una devaluación a fin de año, no te dejen para que la sociedad pueda absorber el shock inflacionario más mejora en las condiciones de vida o expectativas económicas a futuro en agosto. Entonces, y suponiendo que es una devaluación y que te vaya bien. De laboratorio, digamos, que la ordenás bien. Que te vaya bien. El que devaluó fuerte en Argentina perdió las elecciones. Decime qué gobierno y te digo, y vas a ver. El que no devaluó pudo terminar el gobierno. Fíjate, Menem lo terminó, Cristina lo terminó, después devaluó 2 años antes. 2 años antes. Y perdió por 1,5 puntos nada más. Por eso. Entonces, hoy claramente no tiene margen, no tiene margen político, más allá de los laboratorios económicos que puedan elaborar los grandes economistas de la City. Dejo como una pregunta final que hoy la para un nuevo podcast, para otro podcast, la verdad, que vos sos de las preguntas. Y nadie la recogió. Las medidas que hoy el kirchnerismo termina consintiendo que ejecute, que lleva adelante Sergio Massa, ¿son a grandes rasgos aceptadas por el dispositivo? No digo por Cristina, por los dirigentes y más, son aceptadas por el militante, por el adherente, por el cristinista, por el kirchnerista, son aceptadas con el mismo nivel de pragmatismo que las acepta Cristina, por ejemplo. Es una muy buena pregunta, seguramente la podemos desarrollar en otro episodio. Será hasta la próxima, querido Cuchu. Hasta la próxima, bilardista de izquierda. Bilardista, si entramos con el bidón de Branco. Ese de derecha, ese es el bilardista de derecha, no vas a decir que es el de izquierda. ¿Cómo salió el partido? Salió el partido? El bilardista de izquierda, ¿sabes cuál fue? A ver si lo sacás. ¿Cuándo fue? El bilardista de izquierda, estudiante campeón, Ponce, Troviani, Gotardi. Sabela, ese era el bilardista. Sabela, ese medio campo andaban en patines, ¿o no? Por eso, ese es el bilardista de izquierda. ¿A vos te gusta? Me parece que el de derecha. Darío Stanraicher, que no vas a decir que es de derecha, ¿no? No, él es bilardista. Él es bilardista, tiene una muy interesante teoría. Bilardista de izquierda,
sobre el bidón de Branco. Si quiere lo podemos convocar un día a Stan Reicher para Dale. el podcast. Dale. Bueno, será hasta la próxima para el alcalde de Gonet. Un abrazo grande, alcalde. Saludos, muchachos, buena semana para todos. Perdonen. Tengo una pregunta para el alcalde. ¿Usted, alcalde, es dogmático o pragmático? Yo le pego con las dos. ¿Con las dos juntas? Con las dos juntas. Un abrazo, chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.